Muy buenas tardes, bienvenidos todos a esta charla online que tenemos preparada dentro del ciclo de charlas y conferencias para conmemorar el Día Mundial de la Filosofía. Y el tema es el estoicismo. Hoy tenemos la grata compañía de Héctor Gil, quien nos va a hablar sobre el perdón desde el punto de vista del estoicismo. Pero vamos a hablar un poco de Héctor. ¿Quién es Héctor? ¿Qué les puedo contar? Pues es terapeuta transpersonal, es especialista en biodecodificación y naturópata. Se formó con los mejores profesores en estos temas y pasa consulta privada desde hace 9 años. Imparte talleres a nivel internacional en distintos países y esos talleres pues tienen el tema de desarrollo transpersonal y medicina, mente y cuerpo. Además, es profesor de meditación, análisis transgeneracional y creador de la Escuela Integrativa. También es especialista en filosofía comparada de Oriente y Occidente. Es autor de numerosos artículos y libros como Te perdono, me perdono y Buda, Jesús, Platón para salir de la ilusión. Bueno, Héctor, no quiero robarte más tu tiempo, así que si quieres, bueno, vamos a ver qué nos cuentas sobre el perdón. ¿Te parece que empecemos definiendo qué es el perdón? Muy bien, Lilia, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con todos vosotros este ratito donde vamos a compartir un tema humano y creo que es muy importante para la vida cotidiana. Entonces, Lilia, yo te voy a pedir que tú me indiques si quieres las respuestas más largas o más cortas y tú me vas guiando, ¿vale? De Entonces, acuerdo, de acuerdo. y me interrumpes cuando quieras. Pues vamos a explicar qué es el perdón para iniciar de una forma muy sencilla, ¿no? El perdón entendido desde un punto de vista filosófico, profundo, desde un punto de vista estoico, por así decir, sería la capacidad de soltar los propios juicios que la mente nuestra realiza sobre los eventos que percibimos. Entonces, es muy diferente este perdón filosófico o estoico, o también lo podemos llamar perdón transpersonal, es muy diferente del perdón vulgar, cotidiano, del que estamos acostumbrados, donde una persona, pues, presuntamente perdona a otra por un daño que ha recibido de la otra, o porque está renunciando a vengarse de una justa venganza o de un justo castigo. El perdón filosófico es otra historia, no tiene nada que ver en realidad con la otra persona ni con el mundo externo en realidad, sino que es la capacidad de soltar la propia historia que yo me monto en mi cabeza de lo que ha sucedido, renunciar a ella y en su lugar poner inocencia, poner paz. Y eso sería, digamos, un perdón profundo, un perdón como un ejercicio, digamos, espiritual, interior, del propio, digamos, filósofo que se está ejercitando en ese perdón filosófico. No sé si se entiende un poco. Interesante, interesante. Cambia algunos esquemas, ¿no? Algunas ideas que teníamos sobre lo que es el perdón. Sí. Y está el perdón en la tradición. ¿Cómo es esa relación del perdón y el estoicismo? ¿Está en la tradición estoica el perdón? Pues sí que está, lo que pasa que no está con esta palabra. La palabra perdón viene de una partícula per, que significa totalidad, como en la palabra perímetro o perseguir o perfeccionar, que indica, por ejemplo, perímetro, la totalidad de la medida, ¿no? Y donar, es dar. Entonces, cuando damos
la totalidad de nuestra... o sea, perdonar entonces indica soltar toda la culpabilidad, toda la responsabilidad que estamos poniendo en la otra persona. Entonces lo que yo doy es libertad total a esa persona y yo me voy a gestionar mis estados emocionales y mis impresiones. ¿Eso está en la tradición estoica? Sí. Está en la tradición estoica, lo podemos ver, por ejemplo, en Epícteto, cuando dice eh, el hombre vulgar acusa a los demás de lo que le sucede. El hombre que se está instruyendo se acusa a sí mismo, es decir, se responsabiliza de sus estados emocionales y de sus estados interiores. Y el ser humano, el hombre de Epícteto, que ha terminado su educación, ya no acusa a nadie, es decir, la culpabilidad se diluye, desaparece. Por lo tanto, está en la tradición estoica y también está en la tradición occidental, está en la alquimia, está en el cristianismo, digamos, más esotérico, más gnóstico, y también está en el sufismo, en la cábala, está incluso en la tradición oriental, en el budismo y en el hinduismo. Con lo cual, este ejercicio del perdón interior está en todas las tradiciones filosóficas y profundas de la humanidad. Lo que ha ocurrido es que, por así decirlo, ha sido apropiado en Occidente por la Iglesia y de alguna manera se ha ido tergiversando a través de los siglos. Es muy importante el perdón porque es un ejercicio interior, insisto mucho en esto, que no tiene nada que ver con la otra persona, para liberar la mente de los conceptos de culpa, de juicio y de responsabilizar a los demás de nuestro bienestar. En ese sentido, el perdón es un ejercicio espiritual y se enmarca en la tradición, digamos, platónica, estoica, de ir elevando la conciencia del mundo perceptual hacia el mundo del conocimiento, o sea, hacia el mundo de la realidad. Por lo tanto, es un ejercicio para ir despegando la conciencia, para ir despegando el alma del fondo de la caverna, irla sacando, digamos, hacia la concepción de las realidades del mundo espiritual. En ese sentido, es importantísimo, es un ejercicio que se podría equiparar al noble octuple sendero en el budismo o se podría equiparar pues a la salida de la caverna en la filosofía platónica. ¿Y por qué le llamo perdón estoico? Porque está en la tradición estoica, no con este nombre, pero está en muchas... Os puedo leer ahora frases de Marco Aurelio, de Epicteto, de Séneca, que habla de este proceso, incluso con las mismas partes. Y yo le llamo perdón estoico porque lo quiero diferenciar del perdón vulgar o del perdón cotidiano, en el que, digamos, las personas en el habla cotidiana utilizamos esa palabra y no es ese perdón vulgar. Insisto, el perdón vulgar se trata de, digamos, culpar al otro y luego intentar, digamos, soltar el deseo de venganza o el deseo de seguir culpando. Y precisamente ese perdón no es el verdadero perdón, no es un ejercicio realmente interesante de liberación. Y en cambio el perdón estoico sí que lo es. Muy bien. ¿Y qué aporta, qué crees, Héctor, que aporta el acto de perdonar al propio carácter? Em, los estoicos buscan el ideal del sabio. Una y otra vez nos plantean que el alma, la conciencia humana, el devenir humano, tiene un rumbo. O sea, hay una evolución interior hacia la sabiduría, hacia el ideal del sabio, hacia la ataraxia, que es la paz del alma, la imperturbabilidad. Entonces el perdón aporta al carácter
la posibilidad de tener cada vez más y más y más paz mental. Por lo tanto, yo lo consideraría una herramienta más dentro del estoicismo. El estoicismo tiene varias herramientas eh, y una de ellas podría ser este llamado perdón estoico. Muy bien. ¿Y crees que hay alguna relación o existe alguna relación entre ese perdón y la salud? Totalmente, así es. De hecho, sabéis que está desde hace unos años de moda la consultoría filosófica y hay, digamos, terapeutas y filósofos trabajando individualmente para ayudar en procesos de salud o en procesos existenciales. Pero en mi caso, yo soy terapeuta, digamos, de la línea psicosomática, de la línea mente-cuerpo, de la línea de la descodificación biológica, del doctor Hammer, etcétera, etcétera. Y en mi caso, pues yo hice mi tesis final de curso de terapia basado en el perdón porque observé y descubrí en mi propio proceso interior y en el de muchos pacientes al cabo de 9 años que el perdón es una potentísima herramienta para recuperar la salud no solo mental, sino física. Por ejemplo, una enfermedad física como pueda ser las migrañas o un tumor en el páncreas o una cistitis o cualquier enfermedad que podamos poner, te puedo explicar que realizando un proceso de perdón, la enfermedad disminuye. Y todo eso está regido por unas leyes, no es casualidad, sino cuando quitamos el estrés que generó esa enfermedad, es un estrés nervioso que activa el programa llamado enfermedad, cuando quitamos el estrés, la enfermedad desaparece o disminuye. Y una manera de quitar ese estrés es a través del ejercicio del perdón. Y te pongo un ejemplo. Una mujer que tiene migrañas desde hace 5 años viene a la consulta y no puede dejar de tener migrañas prácticamente todos los días. Entonces, resumiendo muchísimo las diferentes consultas, al final lo que logramos es que las migrañas desaparezcan por completo cuando ella ha podido realizar un proceso de perdonar a su exmarido. Y entonces ella al principio se resiste, no quiere perdonarlo. Cuando ella va viendo poco a poco en ese proceso del perdón que ella está culpando a su exmarido de una serie de cosas que ella no resuelve dentro de sí, etcétera, etcétera, realiza el proceso del perdón y se le van las migrañas. Y así podríamos aplicarlo a muchísimas enfermedades. Muy bien. No nos deja de sorprender el alcance, ¿no?, del que tiene el perdón. Pero ¿tú crees, Héctor, que es posible perdonar cuando hay unas condiciones negativas, unas circunstancias negativas? ¿Es posible, a pesar de esa forma negativa, perdonar? Es una buena pregunta. Y Epícteto, por ejemplo, es un maestro en el arte del perdón. Si leemos el manual o las disertaciones, vamos a descubrir que él era capaz de perdonarlo todo, absolutamente todo. Pero él recomendaba empezar poco a poco. Es decir, perdona un evento molesto que te está ocurriendo, perdona una picada de un mosquito, perdona una persona que te habla en una forma violenta. Ves perdonando poco a poco, ves siendo capaz de, digamos, de alcanzar la paz con eventos pequeños y luego irás alcanzando la maestría. Al final Epicteto dice, tráeme un tirano que amenace mi propia vida, que yo lo convertiré en un bien. Es decir, no se trata de que él va a cambiar al tirano, él no va a cambiar la naturaleza tiránica del tirano, pero él va a convertir esa situación terrorífica de estar a punto de morir en un bien porque él puede elegir cómo va a vivir esa situación. Dice, tráeme un padre violento, tráeme un tirano, tráeme una esposa infiel, tráeme una enfermedad terrible,
tráeme cualquier cosa, que yo lo convertiré en un bien. Eso significa que Epícteto es capaz de realizar los 3 pasos del perdón y llegar a convertirlo, cualquier situación, cualquier experiencia, en paz mental. Es decir, que Epicteto conocía perfectamente que todo era convertible en oro. Era un alquimista del alma. De hecho, esto coincide con la gran tradición oriental del budismo o con la tradición del platonismo o del cristianismo gnóstico, y es que de alguna manera el mundo exterior es una experiencia que no tiene poder dentro del alma humana. Es decir, el alma humana o la conciencia humana tiene la capacidad de convertir cualquier elemento del universo exterior en un bien si elige hacerlo. Muy bonito. ¿Y qué pasa, Héctor, cuando existe rabia, cuando el dolor es muy fuerte? ¿Cómo es posible perdonar a pesar de ello? Pues vamos a ver, aquí tenemos 2 respuestas. Una, si la persona quiere hacer su proceso interiormente, ella en soledad, pues va a tener que leer mucho a los estoicos y sobre todo hacer ejercicios estoicos. Los estoicos nos proponen hacer un diario, cada noche un examen de conciencia. Nos proponen discernir lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Nos proponen elevar la conciencia y percibir ese evento que nos da tanta rabia, tanto coraje, tanto miedo, desde un punto de vista universal, lo que los estoicos llaman elevar la conciencia hasta verlo desde el punto de vista del logos universal. ¿Cómo ve esa situación, por así decir, el espíritu universal? ¿Cómo ve esa situación la razón universal? Eso sería elevar el alma o engrandecer el alma, lo que llaman megalosique, o sea, elevar, el engrandecer el alma. Todo eso lo puede hacer una persona a nivel individual si se propone recorrer este camino. Y luego se puede hacer a través de un profesor o de un terapeuta que te guíe. En este caso, si tú vas a un terapeuta, un tema muy complejo, muy difícil de perdonar, con mucha rabia, con mucho dolor, lo que yo haría como profesional sería el método del salchichón, es decir, rodaja a rodaja. Vamos a ir poco a poco trabajando diferentes aspectos de esa situación hasta que logramos perdonarlo todo y deshacerlo todo y convertirlo en un bien. Te voy a poner un ejemplo. Tengo en la consulta, imagínate una persona, por ejemplo, pues que tiene una gran depresión desde que murió su perro. Su perro fue atropellado por un coche. Entonces, ella en ese momento cayó en una gran depresión y eso tenemos que cortarlo a rodajitas, no lo podemos trabajar de golpe. Por ejemplo, en una sesión vamos a trabajar que para ella su perro es su hijo. Entonces ella tiene la concepción inconsciente de que su perro es su hijo, por lo tanto, perder a su perro ha sido como perder a su hijo. Entonces vamos a tener que limpiar o sanar esas creencias. Para eso ella tiene que sanar otros hijos que ha perdido, otros abortos. Luego, en otra sesión, ella se culpa porque ha soltado al perro de las manos y entonces por su culpa el perro ha sido atropellado por un conductor borracho, pues tiene que perdonar al conductor borracho. Entonces yo la coloco en la posición del conductor borracho y curiosamente el conductor borracho le dice, perdóname, no quería atropellar a tu perro. Cuando ella se coloca en la posición del conductor borracho, ella puede perdonar a ese conductor. Y entonces vamos haciendo un trabajo, digamos, paulatino, ordenado, científico y filosófico, y al final vamos perdonando todos los eventos hasta que toda esa circunstancia se convierte incluso en una bendición. Es cuando ella dice, pues menos mal que me ha ocurrido esto. O sea, gracias a la vida que me ha ocurrido todo esto, porque he aprendido de mí misma, he aprendido a respetar a los otros seres humanos, a no juzgarlos, he aprendido el desapego, he aprendido a amarme a mí misma, he aprendido a no valorarme a mí misma por lo que yo tengo o por lo que yo poseo, sino por mí misma, con lo cual esa situación terrible, dificilísima,
se ha convertido en oro. Muy bien. ¿Y crees, Héctor, que según el estoicismo es posible quedarse limpio de rencores, es decir, quedarse sin rencores? Bueno, qué buena pregunta. Yo creo que aquí hay que leer a Marco Aurelio, ¿no? O sea, un emperador con una responsabilidad aplastante sobre 200 millones de almas, que era el Imperio Romano de aquella época, más o menos, y con una fuerza interior impresionante y una humildad y una bondad, digamos, a prueba de bomba. Eh, y este hombre llegó a una paz interior muy grande. Por ejemplo, sabemos que había conspiraciones en esa época continuamente y que en esa época hubo una conspiración contra él, como era habitual por otro lado, donde había en diferentes partes del Imperio Romano, digamos, generales que se proclamaban emperadores y le dieron una bolsa llena de cartas donde demostraban la conspiración. Si él leía esas cartas, automáticamente todos esos hombres serían decapitados, que era la pena aplicada a la conspiración contra el emperador. Y él echó las cartas al fuego. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera él perdonó esa experiencia, esa situación, y prefirió estar en paz que tener la razón. Es decir, eligió la paz del alma sobre, digamos, la venganza. Entonces, no creo que Marco Aurelio fuera un Buda, pero estaba en el camino. O sea, Marco Aurelio estaba muy cerca de convertirse en una persona totalmente despierta. Entonces, creo que esa posibilidad está dentro de todos los seres humanos, hombres y mujeres de todos los siglos y de todas las latitudes del planeta Tierra, porque ese potencial, esa semilla, está en lo más profundo del ser humano. Solo hemos de regarla y protegerla y permitir que esa semilla vaya creciendo. Evidentemente no lo vamos a lograr en una vida, no pasa nada. Tenemos muchas vidas, muchas reencarnaciones, hasta que esa flor renazca por completo y se convierta, pues, por así decir, en un gran árbol, en un gran árbol de la vida. Todo esto nos lleva a un cambio, a plantearnos un cambio de nuestras propias creencias, ¿no? Y es posible, cuando hacemos ese proceso de cambios de creencias, seguir siendo nosotros mismos, es decir, ¿se pueden cambiar esas creencias y seguir siendo nosotros mismos? Pues es una pregunta complicada, porque una parte de ti va a cambiar y no vas a seguir siendo tú mismo. Esa parte de ti es lo que llamamos ego en psicología o lo que llamamos kamamanas en filosofía hindú. Entonces el kamamanas o la mente egoísta, la mente inferior, se va limpiando, se va cambiando y por lo tanto los contenidos que tiene esa mente van cambiando. Por lo tanto, tú, si te identificas con tu ego, con tu kamamanas, dejas de ser tú. Pero si tú te identificas con tu yo más profundo, sigues siendo tú. Es decir, que en el camino, por así decir, de la ignorancia a través de la instrucción hasta la sabiduría, digamos, hay una parte que muere y va muriendo por el camino, y hay otra que es la que nunca nació, que no cambia y nunca morirá. No sé si es muy abstracto esto. Sería como llegar a nuestra parte espiritual y, ¿no? Buscar nuestra esencia allí, ¿no? Sí, yo entiendo el Kamamanas o el ego inferior, lo entiendo como un programa de ordenador, es decir, la mente concreta humana es como un programa de ordenador. Y, digamos, todos los programas funcionan igual. Tú imagínate, por ejemplo, pues no sé, el Windows, ¿no? Cada mente humana tiene su Windows, por así decirlo. Entonces todos los Windows funcionan igual, el tuyo, el mío, el de mi vecino. Lo que cambia es el contenido.
Tú tienes unas fotos guardadas de tus vacaciones, yo tengo unas fotos de mis vacaciones en el Pirineo. Lo que cambia es el contenido, pero el programa es el mismo. Entonces, a lo largo del camino, del proceso del perdón, del crecimiento estoico, vamos a ir cambiando el contenido, las creencias van a ir cambiando, pero el programa funcionará siempre igual. Hasta que al final, de ir cambiando ese contenido en cada programa, de alguna manera la conciencia se libera de ese programa y puede funcionar fuera del programa. Eso sería algo así como lo que en la psicología transpersonal se llama, por así decir, trascender o pasar un poquito por encima de las programaciones, digamos, biológicas, culturales o inconscientes. Muy bien. Y bajando a tierra un poco, es decir, en una relación conflictiva, ¿de qué manera se aplica el perdón? Pues quizá la primera parte sería reconocer que esa relación conflictiva, para empezar, no tiene nada que ver con la otra persona. Ese sería el primer paso. Es decir, suelta a tu marido o a tu esposa o a tu jefe o a tu vecina y tira para adentro. Y entonces ahora observa que el problema que tienes no lo tienes con esa persona, sino con una parte de ti que está representándose por esa persona. Esta sería la primera parte. Es decir, no hay nadie afuera de mí que me saque de mis casillas, no hay nadie afuera de mí que me pueda hacer daño, no hay nadie afuera de mí que me pueda molestar, sino que yo estoy proyectando en esa persona cualidades o situaciones o cosas que tienen que ver conmigo. Así que lo primero, suelto a esa persona y yo tengo que ver qué parte de mí está en conflicto con esa otra parte de mí. Y entonces ahora debo resolver el conflicto dentro de mí, esas diferentes partes. Para eso tengo que ser capaz de soltar el conflicto y alcanzar una perspectiva más elevada. Eso lo puedo hacer de diferentes maneras, a través de la meditación, a través de la oración, o los estoicos dirían, digamos, a través de la razón universal. Vamos a ver esto desde una perspectiva universal. Y desde ahí voy a disolver mi enganche, mi problemática. Y por lo tanto, voy a volver a la relación con la otra persona y voy a constatar si he sido capaz de disolver ese conflicto dentro de mí o no. Con lo cual, las otras personas son mis maestros o son mis espejos. Si yo me vuelvo a pelear con esa persona, vuelvo para adentro otra vez, vuelvo a hacer otra vez mi propio ejercicio interior y al final el mundo de afuera es mi representación, es mi espejo para yo comprobar si soy capaz de estar en paz conmigo mismo o no. Esto lo explican los estoicos perfectamente. O sea, Marco Aurelio te dice, eh, por así decir, tú no tienes ningún problema con una persona tonta o con una persona ignorante o con una persona violenta, sino que tú tienes un problema con tus propias creencias. Es decir, tú crees que una persona violenta o que una persona tonta o que una persona, no sé, estúpida es una molestia y por eso te molestas. Pero ¿y si te cuestionas esa creencia? ¿Y si dudas de que esas personas sean una molestia? ¿Siguen siendo una molestia para ti? Evidentemente no. Conclusión. El problema siempre está en nuestro interior y el trabajo siempre está en nuestro interior. Muy bien. Entonces, en relación a eso mismo, ¿tú crees que se puede perdonar y no mantener contacto con esa persona? El proceso es interior y por lo tanto, en realidad, no tiene nada que ver con la otra persona. Si yo me vuelvo a encontrar con esa persona y se activan mis defensas, mi miedo, mi rabia,
empiezo a culpar a esa persona. No he hecho bien el proceso, así que debo devolver y realizarlo otra vez. Con lo cual, yo puedo utilizar esa experiencia, esa circunstancia exterior como una especie de test. Ahora bien, imagínate una persona que ha sido, por ejemplo, violentada por otra. Eh, lo que el perdón filosófico nos recomendaría sería que en el mundo externo se cumplan las leyes, es decir, se cumpla el código penal y se cumpla el código civil. Quiero decir, si esa persona comete un delito y me viola, se cumpla la ley, el código penal, el código civil. Esa persona tiene que ir a la cárcel o tiene que ir a prisión o tiene que tal. Pero yo en mi corazón tengo que perdonar a esa persona, porque si no, el que no va a estar en paz voy a ser yo. ¿Me explico? Esto es lo que en palabras de otro maestro estoico, que era Jesucristo, decía, darle al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. O dicho en palabras de Séneca, que se cumpla la ley si una persona la ha violentado la ley, pero tú en tu interior haz tu trabajo de autorresponsabilizarte de eso que te ha ocurrido. Es decir, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Es decir, en el mundo civil se tiene que cumplir la ley, pero en el mundo interior, en el mundo de tu mente profunda, se tiene que cumplir la ley divina. Es decir, responsabilízate de lo que te ha pasado, libera a esa persona de toda culpa y libérate a ti mismo también de esa propia culpa que puedas ahora proyectar hacia ti mismo. Y convierte esa experiencia en un bien. Muy bien. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de algún caso, de un proceso de perdón difícil? Sí, hay muchos ejemplos, muchísimos. De hecho, parece un poco exagerado, pero desde mi punto de vista, ahora que estoy como trabajando mucho este tema del perdón, después de escribir el libro, de dar muchos talleres sobre el tema, es una perspectiva, ¿eh? No digo que sea la única, pero para mí es útil. Y es que desde mi punto de vista, toda enfermedad física procede de una falta de perdón. Toda enfermedad psicológica procede de una falta de perdón y en una menor medida toda perturbación procede de una falta de perdón. Es decir, si yo estoy angustiado, si yo estoy ansioso, si yo estoy triste, si yo estoy un poco deprimido, toda perturbación del alma procede de una falta de perdón. Vámonos a los yoga de Patanjali, de la India, por ejemplo. Él propone que la perturbación de la mente es porque la mente está agitada. Y si la mente está agitada es porque yo estoy creyéndome algo. Es decir, que me falta perdonar. Cuando yo perdono eso que me estoy creyendo, la mente vuelve a su estado de paz. Esto me conecta mucho con la idea de que el estoicismo occidental está bañado de una especie de espiritualidad oriental. Es como si los estoicos antiguos hubieran estado en contacto con el budismo o con el yoga de la India o algo. Es muy probable que a través de Oriente Medio, Zenón, el estoico, haya cogido pues a través de Siria o de Judea, de toda esa zona, influencias budistas que hayan llegado, ¿no?, de la India. El caso es que, ¿qué me habías preguntado? Ejemplos de casos en los que es difícil, ¿no? Perdonar, un proceso de perdón difícil. Exacto, que me he ido por las ramas con la parte histórica. Entonces el caso es que todo problema es una falta de perdón y es una falta, digamos, de desapego de eso que está ocurriendo. Vamos a poner un ejemplo. Eh, Imagínate una mujer que dice, pues mi patología es que no me quedo embarazada. Mi problema es que no me quedo embarazada. Entonces hacemos un trabajo de análisis a nivel psicoterapéutico y descubrimos que ella tiene miedo a quedarse embarazada
porque tiene miedo a que el hijo que pueda dar a luz esté enfermo. Entonces descubrimos que ella, cuando era joven, cuando era pequeñita, en su clase había varios niños enfermos y ella decretó que ella nunca tendría un hijo enfermo cuando fuera madre, o que esos hijos enfermos no merecían vivir, no merecían estar vivos, o que esos padres que habían dado a luz a esos hijos enfermos no tenían que haberles dado a luz. Y entonces eso está bloqueando su posibilidad de embarazo. Imagínate, a donde quiero ir a parar es a las posibilidades que tiene nuestra mente de, durante la vida, decretar, juzgar, culpabilizar, guardamos ese juicio en el inconsciente y eso condiciona nuestra salud física, mental y emocional. Entonces esta mujer perdona a los padres de esos niños enfermos, perdona a esos niños enfermos por estar enfermos y se perdona a ella misma por juzgar esas estupideces. Y entonces resulta que se queda embarazada. Con lo cual no es un milagro, no es una casualidad. Dicen, mira, ha funcionado el método conceptivo que vale miles y miles de euros y tal. Sí, y yo voy y me lo creo. Es mucho más profundo, es mucho más interior que no mecánico. Es decir, la percepción del mundo que tenemos de la medicina y de la psicología, de la mecanicidad de las cosas, es una aberración histórica. Es decir, nuestro paradigma filosófico actual es como que todo está en el mundo material, que todo depende de la molécula, de la química, de la neurona, y todo eso no deja de ser cierto, pero exagerarlo eso es una deformación. Quiero decir que la mente es mucho más poderosa de la que nos pensamos. Y los juicios y decretos de culpabilidad que lanzamos durante nuestra vida condicionan nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra abundancia, nuestra relación con el dinero, con la sexualidad, etc. Con lo cual, si realizamos un proceso del perdón, podemos perdonar al dinero y permitirnos recibir dinero y ganar dinero. Si realizamos un proceso del perdón, qué sé yo, con los hombres, podemos recibir un hombre que no nos maltrate, que no nos abandone, que no nos viole. Si realicemos un proceso de perdón, qué sé yo, con las mujeres, podemos conocer una mujer que no nos engañe, que no nos sea infiel. Con lo cual, detrás de toda perturbación, enfermedad, malestar, hay una falta de perdón. Muy interesante. Y Héctor, ahora hemos hablado desde nuestro interior, ¿no? Sacar ese perdón. Pero ¿qué sucede cuando son otras personas las que deciden no perdonarnos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nada. No ocurre nada. Es decir, yo quiero que mi papá me perdone, o yo quiero que mi mujer me perdone, o yo quiero que mi amiga me perdone. Pues estoy loco. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Por lo tanto, si yo me perturbo por algo que no depende de mí, voy en el camino de la locura, de la aflicción, de la depresión y de la tristeza. Por lo tanto, ¿qué nos dice Epícteto? Haz lo que dependa de ti y no te preocupes de lo que no dependa de ti. Con lo cual, si depende de ti ir y pedirle perdón, hazlo. Te depende de ti tratarle bien, depende de ti pedirle perdón o estar a buenas con esa persona, hazlo. Pero si esa persona no quiere perdonarte o no quiere tratarte bien o pasa de ti o te odia, no depende de ti. Tú has hecho lo que sí dependía. A partir de ahí tienes que tener clara la línea divisoria y lo que ya no depende de ti, no preocuparte, desapegarte, soltar y entonces quedarte en paz. Pero ¿qué ocurre? Estamos en una sociedad de locos, de psicópatas, donde creemos que nuestra voluntad puede cambiar la voluntad de la otra persona.
o donde queremos que mi mamá me trate como yo quiero ser tratado por mi mamá, y eso es imposible. Quiero decir que hemos perdido de vista el ejercicio estoico de separar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. Si hiciéramos ese simple ejercicio estoico, el 70% de todas las enfermedades desaparecerían. Porque os puedo asegurar que muchísimas enfermedades terribles, como el cáncer, como la leucemia, como la artrosis, como el reuma, como la hipertensión, es porque yo quiero que esa persona haga lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, quiero que mi hija se vaya de casa y como no se va, mi corazón bombea más sangre de lo normal. Eso es hipertensión. Quiero expulsar a alguien de la familia, hipertensión arterial. Por lo tanto, si yo hiciera lo que depende de mí y soltara lo que no depende de mí, mi enfermedad desaparecería. ¿Y a qué crees que se debe esa dependencia, esa necesidad de necesitar, no valga la redundancia, ese perdón de los demás? A que no nos conocemos a nosotros mismos, a que creemos que somos nuestro ego, nuestro cabamanas, nuestra mente egoísta, y al creer que somos eso, necesitamos continuamente la aprobación de los demás. En el momento que nos damos cuenta, gracias a los estoicos, al budismo, al platonismo, nos damos cuenta que nosotros no somos nuestra mente inferior, podemos empezar a pasar o a despreciar las necesidades de nuestra mente inferior. Una de ellas, una de esas necesidades es: necesito que el otro me quiera, necesito que el otro me perdone, necesito que el otro... Pues eso es una estupidez solemne, propia de la mente inferior, que tiene esas necesidades, pero que nunca van a ser satisfechas. Porque la mente inferior no solamente va a querer que los demás me quieran o me perdonen, sino que, como no tiene fin, esa mente inferior va a querer que los demás me alaben, que los demás me adoren, o sea, no tiene fin. Esa mente inferior es un monstruo de miles de cabezas. Conforme vas cortando cabezas van saliendo más. La única solución es quemar, cada vez que cortas una cabeza, quemar, que significa sabiduría, conocimiento, hasta que, digamos, esa mente egoísta es sustituida por una mente superior, una mente universal. O en palabras de los estoicos, el sistema de pensamiento, digamos, del hombre vulgar se sustituye por el sistema de pensamiento del sabio, que sería el sistema de pensamiento de la razón universal, o el sistema de pensamiento que los dioses otorgaron a los seres humanos. Es decir, que ese sistema de pensamiento elevado, superior, espiritual, está dentro de la mente humana. Hay que descubrirlo. Muy bien. ¿Y es necesario perdonar? ¿O qué sucede cuando decidimos no perdonar? ¿Qué ocurre? ¿Es necesario perdonar? Sí, de la manera correcta, es decir, utilizando el perdón verdadero, el perdón estoico, el perdón filosófico. Es necesario y lo vas a hacer si quieres evolucionar de una manera o de otra, aunque no le llames perdón. A lo mejor le llamas desapego, o a lo mejor le llamas libertad interior, o a lo mejor le llamas autorresponsabilidad, pero es una forma de perdón. Por lo tanto, ¿es necesario? Sí. ¿Qué pasa si no lo haces? Muy sencillo, que se repite. Es decir, si tú no perdonas a tu jefe, ese odio que te despierta tu jefe, no lo perdonas, esa presunta maldad que tú ves en tu jefe, que está dentro de ti, no lo perdonas, se repetirá con otra persona, con lo cual todo lo que no se perdona se repite. Dicho con otras palabras, aquello a lo que nuestra mente está apegada se repetirá una y otra vez hasta que nos desapeguemos. Dicho con otras palabras, las creencias que hay en nuestra mente, que albergamos, que protegemos, que atesoramos, como Gollum con el tesoro, pues aquello que atesoramos
se repetirá una y otra vez hasta que soltemos esas creencias, esas ideas, soltemos todo eso y entonces podamos liberarnos y entonces ya no se repite. Muy bien. Y según esto que has dicho, entonces, ¿existe alguna relación con el perdón y la propia fortaleza? Claro, la fortaleza entendida como una luz del alma imperturbable, eterna, saludable, entendida la fortaleza como algo que viene de lo más profundo o de lo más elevado, la fortaleza es el resultado de un proceso largo, continuado, comprometido del perdón o el resultado de un desapego continuo. Perdona, Lilia, ¿cuál era la pregunta? Es que están picando. Sí, la relación que existe entre el perdón y la fortaleza. Sí, exacto. O sea, la fortaleza es el oro que resulta del proceso alquímico. Es decir, primero la obra en negro, tenemos juicios, prejuicios, culpa, culpamos a los demás, culpamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a los políticos. Esa es la obra en negro. Nos apropiamos de todas esas proyecciones, esa es la obra en blanco, limpiamos nuestra mente, nuestros juicios, soltamos, perdonamos, y el resultado es la obra en rojo o el oro alquímico, que es fortaleza a prueba de bomba. Muy bien. Muy interesante todo lo que nos has hablado sobre el perdón. La verdad que creo que hemos aprendido a ver el perdón desde otra cara, desde una perspectiva estoica, ¿no? Desde ese planteamiento del perdón, desde, digamos, buscándole ese aspecto positivo, ¿no? Del propio perdón. ¿Y qué nos puedes hablar de ti mismo, de tus proyectos? Pues bueno, antes de eso, quería recomendaros este libro, Ah, muy bien. Los ejercicios espirituales Ejercicios espirituales y filosofía antigua. de Pierre Hadot. Quería recomendaros Sí, este libro por si a alguien le interesa este tema de que estamos hablando hoy, pues Pierre Hadot lo explica perfectamente y explica cómo la filosofía antigua, platonismo, epicureísmo, estoicismo, el neoplatonismo, era un camino de elevación de la conciencia y de purificación, digamos, de la mente humana, de la percepción que tenemos del mundo, y le llama metanoia, o sea, un cambio de percepción, un cambio de la mentalidad. Y dicho esta recomendación de Pierre Hadot, para los que estáis escuchando ahí, pues nada, próximos proyectos, pues nada, seguir investigando, estudiando. Eh, Tengo pensado escribir un libro que lo tengo a medias de casos de perdón, donde se ven los ejemplos explicados y la idea es que cualquier persona lo pueda leer y aplicarlo en su propia vida. Es decir, que más allá de las circunstancias personales de los ejemplos, que pueda haber, digamos, un camino o una metodología para que cada cual lo pueda aplicar en su vida. Pero bueno, no tiene mérito ninguno, porque en realidad está todo en epícteto. ¿Qué quiero decir? Que el hecho de escribir un libro o de dar conferencias o dar cursos es para aprenderlo yo y para poderlo transmitir a otras personas. Pero no es nada propio mío, sino que está todo en epícteto. Con lo cual, si nos fuéramos a las fuentes, ahí lo tendríamos todo. Pero bueno, yo lo voy haciendo para aprenderlo bien yo y para la gente que no lo conoce, pues que lo vaya conociendo. muy bien. Pues ha sido un enorme placer esta entrevista, esta profundidad con la que has llevado el perdón y sobre todo yo creo que muy enriquecedora. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a seguir trabajando, ¿no? El tema del perdón, a motivar el trabajo en ese sentido. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la organización, por las molestias que os estáis tomando para organizar este evento tan maravilloso y ojalá que llegue a muchas personas en todo el mundo
Y un saludo y un abrazo muy grande para vosotros.